Me acompaña el ex canciller y ex ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y en su rol de ex canciller, sobre todo en una época tan difícil como lo fue la época de la post-invasión, donde había que poner un poco las reglas de juego claras con los Estados Unidos, ¿se puede hacer una modificación de un tratado con un intercambio de nota? Bienvenido. Gracias, Fernando, y buenos días. Agradezco la oportunidad. Ese periodo del presidente Endara fue un periodo de relaciones amistosas, pero no cortés, con los Estados Unidos. No crean que porque invadieron, llegaron con las manos abiertas. Muy por el contrario, llegaron exigiendo cosas que eran muy duras respecto al interés nacional que había que salvaguardar en ese momento. A mí me tocó hacer con el doctor Ebrahim Asbat el primer acuerdo administrativo, que no es una tradición en Panamá. Acuerdo administrativo era con el propósito de dar entrenamiento a través del concepto de buque escuela al entonces casi inexistente Servicio Marítimo Nacional por el tema de patrullaje en costas. Claro. Porque existía el narcotráfico, no en la dimensión de hoy, con el problema de narcoterrorismo de hoy, pero existía. Colombia era un productor exportador en guerra interna, pero el conflicto interno de Colombia en ese tiempo era un conflicto en donde nadie metía la mano, era un conflicto de los colombianos, entre los colombianos. El que lo internacionaliza fue Álvaro Uribe. Ese acuerdo nos cuidamos mucho, Ebrahim Asbat y yo, de diseñarlo de manera que ni creara, ni extinguiera, ni modificara derecho interno. Lo firmó el doctor Arias Calderón como ministro de Gobierno y lo firmó el embajador Dean Hinton como embajador de Estados Unidos en Panamá. La Corte lo sometió a alguien, puso una demanda de inconstitucionalidad porque no se envió a la Asamblea. Claro. La Corte determinó eso que te acabo de decir, que si bien en la tradición panameña, en la Constitución, es obligatorio el envío a la Asamblea de todos los acuerdos internacionales, no distingue la Constitución y no hay ninguna ley que lo haga distinguir. En esta materia la Corte dijo ese tratado es un aspecto operativo, trabaja sobre un tema operativo de día a día, de mecánica y punto. Así fue. Y creo que está vigente. Perdón, se montaron en él para hacer el Salas-Becker. Ese sí tenía que ir a la Asamblea, porque eso cambia muchas reglas de procedimiento, establece mecanismos que modifican leyes panameñas, etcétera, pero por alguna razón ni fue ni ha ido. Pero el Salas-Becker debería o debió haber ido a la Asamblea Nacional para su ratificación porque era un tratado en todo su, donde Estados Unidos en toda la entrar dimensión. Con el tratado de extradición a mí me pasaron dos situaciones con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Como canciller o como ministro de Seguridad? Como canciller. Se le cayó 2 veces. Ellos pidieron... El tratado prevé que tú puedes detener hasta por 60 días a una persona buscada en los Estados Unidos y dentro de los 60 días debe los Estados Unidos aportar toda la documentación que se requiere pues, para hacer la extradición y no cumplieron con la documentación, pusieron un habeas corpus y salieron las personas. Eso fue un lío con el Departamento de Estado, pero el tratado era el tratado y había que cumplirlo, señores, y se le anticipó, señores, se van a cumplir los 60 días, no han aportado la documentación, se cayeron las extradiciones y salieron libres creo que eran estafadores internacionales los que se habían, uno se había apresado en la frontera con Costa Rica y otro creo que en Tocumen, o sabrá Dios, no recuerdo, muchas décadas han pasado. Pero lo cierto es que en Panamá los tratados no están por encima de la Constitución, no son supranacionales. El Tratado de 1904 fue aprobado, para hacer un poquito de docencia, por una ley de la República, la Ley 75 de 1904. Pero pasó por la Asamblea. Claro, fue aprobado, ratificado en la Asamblea de aquel entonces a través de la Ley 75. O sea, es una ley de la República de Panamá. Por lo tanto, para poner un ejemplo, el canje de nota es obligatorio llevarlo a la Asamblea porque está modificando una ley de la República. Olvidémonos del tema del derecho internacional. Es como si mañana, a través de un decreto ejecutivo, yo subo la edad de... tú cambias la ley del Seguro Social, por ejemplo, y ya no va a la Asamblea. Es más, es tan delicado el asunto que se requiere, es más, el Tratado de Extradición, que ayer lo estuve releyendo, fue
ratificado y los documentos de ratificación fueron canjeados. O sea, hasta establece un mecanismo protocolario de la manera en que los estados manifiestan su voluntad de convenir, de contractuar en materia de extradición. O sea que me sorprende muchísimo que en un tiempo totalmente irrelevante en la relación de Estados Unidos con Panamá, sean los Estados Unidos, dice la Cancillería, los que le proponen a Panamá modificar esto en función de unas aclaraciones que todavía no sé cuáles son, ni nadie ha podido explicar, ni nadie ha publicado el verdadero canje de notas, de que fueron objeto de una petición de los Estados Unidos por un caso de un colombiano que se extraditó mal o que no se hizo bien, o yo no sé. Ellos sabrán caminar en su mentira. Pero lo cierto es que independientemente del canje de notas, Sí. no puede ser retroactivo. No puede ser retroactivo. No puede ser. Hay un principio en el derecho penal, desde que el derecho penal existe, Sí. de que la norma más favorable es la que se le aplica al reo. Y la retroactividad en materia penal solo pudiera ser retroactiva si beneficia al reo. Entonces, si el caso es para tratar de, como auspicia el periódico El Gobierno, abrirle más expedientes o más casos a Ricardo Martinelli, porque el de los pinchazos todo indica que se va a caer, por la ineficiencia y la manipulación del Ministerio Público en materia de pruebas. Entonces parecieran que ahora le quieren abrir 5 o 6 expedientes más por tema de corrupción. Es un absurdo. Y Varela lo que no se ha dado cuenta en el ocaso, muy ocaso de su gobierno, es que Él y sus funcionarios son los que están escupiendo para arriba. Y que se miren bien en ese espejo. Porque después del 5 de mayo a las 5 de la tarde, que todos sepamos quién ganó, él pasa a hacer lo mismo que esa cruz, un bultito más en la presidencia de la República, con capacidad de hacer daño, mucha, en esos 60 días. Pero espero que le prive la razón, que le prive la calma, que no le ha privado en estos 5 años, para que deje de creerse Napoleón. Dejó de ser, perdió el poder. De eso se trata la elección, independientemente de quién gane. Varela perdió el poder político en el país. Y desde ese día hay parking en la presidencia, los gallotes vuelan bajo y nadie le coge el teléfono al presidente saliente. Reinará el próximo presidente desde ahí. Desde allí, ese cuento de que yo sigo mandando hasta el 30 de junio. Yo he vivido 2 salidas de gobierno. No mandas. Hay que estar claro que el presidente en funciones del 6 de mayo al 30 de junio es protocolar. Si yo fuera él, me voy de viaje, gozo los últimos días de Pompeya y se acabó lo que se daba y abarrarte el cinturón por lo que te viene. Oye, ahí es donde yo quería llegar porque con ese suicidio de Alan García, pues se abre un libreto que ha ido pues funcionando en casi todos los países del mundo y Rafael Correa lo describe muy bien. Servicios de inteligencia inventan un proceso, se lo pasan a un medio que lo externaliza y lo hace creíble para llevar a cabo detenciones preventivas. Tú que has sido víctima de esto. M aquí. El próximo gobierno puede mantener a la estructura legal y judicial, más bien al Ministerio Público nombrado por Varela. Yo creo que no. A menos que continúe el contubernio. Bueno, al menos que continúe. Eso ya es otra harina de otro costal. Esta es una procuradora y algunos fiscales descalificados moralmente, legalmente, para seguir al frente de las instituciones de investigación de delitos. Ellos van a tener que responder por toda la maleantería que han hecho en esos puestos, en función de esos puestos. Y lo digo yo que voy a recurrir contra el Estado y contra algunas de ellas solidariamente por lo que me hicieron a mí. Estoy preparando poquito a poquito mi demanda y van a tener que responder. Van a tener que responder. Pero, entonces, por ejemplo, yo creo que el país no puede empezar un nuevo gobierno con esta lacra al frente de una institución tan importante como necesaria, como es el Ministerio Público. ¿Pero qué vas a hacer, por ejemplo, la Procuraduría de la Administración? Yo creo que el procurador de la Administración ha sido anodino. Sí, pero yo no conozco un procurador de la Administración que haya sido wow.
¿no? Todos cabalgan al son que le tocan o que le convenga. Y este no ha sido la excepción. Sin embargo, es el que le va a tocar Sí, le tocaría en algún enfrentar, momento. investigar y llamar a juicio a la procuradora actual. Es bien delicado esto. Yo creo que por su propio bien debe coger sus maletas e irse a donde mejor le convenga. Yo no sé ese lugar donde es. Ella y su clan de 4 fiscales anticorrupción. Por supuesto, esto puede ser un anatema, que yo cuando fui candidato hasta lo pensé muchas veces. Digo, bueno, pero yo creo que el país llegó a un embudo en donde ese Ministerio Público no complace las aspiraciones de investigación imparcial del resto de los ciudadanos, salvo el diario La Prensa, por supuesto, y Que es casi dos la o tres, Gacetilla. y dos o tres personas que se han manifestado siempre como los voceros del gobierno de Varela durante estos 4 años y los aupadores de procesos a través de sus benditas páginas de investigación. Que se las hacen porque ahí entramos y golpeamos de manera también al Consejo de Seguridad. Es decir, policías creyéndose abogados, detectives, espías. Yo creo que eso depende del presidente. Yo creo que Realmente es necesario eso depende del presidente y el Consejo de Seguridad, que yo lo vine a hacer en el año 90, no está para eso. El Consejo de Seguridad está para lo que su nombre lo define aquí y en todas partes del mundo, velar para que no existan amenazas contra la democracia en Panamá. Y hoy día, amenazas que vienen relacionadas con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el terrorismo, con una serie de cosas, e intercambiar en esa esfera información de inteligencia y veraz que le permita llevar casos a la investigación penal e informar y mantener informado al presidente de la República del día a día en materia de seguridad. Pero volver a utilizarlo, si es que se utilizó el Consejo de Seguridad para otros fines aviesos, yo creo que haría muy mal el nuevo presidente, quien sea que gane, en nombrar ahí una persona contaminada con este tipo de gérmenes. ¿Y qué se hace con eso? Es cuestión de voluntad. De voluntad. Es cuestión de voluntad. Yo creo que todavía en este país, mientras no cambie esta constitución, el presidente decide. Y es un factor muy, pero muy poderoso y muy real de poder, valga la redundancia. ¿Crees que el próximo presidente pues mandará a los policías a ser policías? ¿O los pondrá de nuevo? Porque hay policías en el tribunal electoral, en la aduana, hay policías en la asamblea. Varela, Bueno, el jefe de la policía es un policía también. Exactamente. Varela hizo de Panamá un estado policíaco. Se refugió allí. A mí me criticaron inmensamente. Se refugió ahí por una razón muy sencilla. Él rompió la cadena de mando. Él ha tenido 3 monigotes de ministro de Seguridad. 3, porque el que manda es él. Y en la Policía Nacional, el que manda es él. Y nadie se atreve a cambiar de color un patrulla si no le preguntan a él. Y en gran medida el desconcierto que hay en la base de la policía, en la estructura de los 3 entes de seguridad de la fuerza pública, se llama descoordinación, improvisación y manipulación por parte del órgano ejecutivo. Yo creo que la policía tiene que estar supeditada al poder civil, pero dejarlos trabajar, dejarlos hacer dentro de la ley lo que ellos tienen que hacer y dejarle plantear, dejar de que tú te volviste policía. Ellos tienen que plantearte a ti los planes y tú decides qué vas a hacer en materia de seguridad ciudadana, ciudadana pública, control del orden público cuando hay desorden en las calles, cierre de tranques de carreteras, de calles, etcétera. Pero son ellos los expertos en eso, no tú. No tú, ellos te tienen que plantear el programa, entonces tú tienes que ejecutarlo. Y toda esa parafernalia nace ¿de qué? De la voluntad del presidente de la República, que de verdad quiera hacer eso. Pero volver a llenarte de tongos y de ex-tongos en las estructuras de seguridad, vamos derechito a lo mismo si el próximo presidente lo repite, ese esquema fallido. Este es un gobierno que todo lo que ha hecho, lo mejor consejo para el próximo presidente es que lo haga. Que no lo haga. hagan un FODA, si se puede llamar un FODA de lo que ha hecho Varela, e inmediatamente no lo hagas tú como presidente, porque ha sido un presidente fallido, un fracaso como político, un fracaso como mandatario, un hombre que enterró una nación por venganza y que no ha escatimado un día de su mandato en no hacer la maldad, en no hacer daño, con una hipocresía digna de mejor actuación en los Óscares de la Academia.
es un perfecto hipócrita. Y nunca me he escondido en decirlo. ¿No? Nunca me he escondido en decirlo. Gobernó con la mentira y la hipocresía. 12 días, cambia el escenario y a correr, mi amigo, a correr. Que lo que le viene no es fácil y se le acabó el poder. Puede hacer daño, todavía puede hacer daño, pero falta menos. Sí. Al final de la ecuación, falta menos. Y si hay algo seguro en donde el próximo presidente tiene que usar, y si le doy a que vaya a ganar una recomendación, móntese en el júbilo nacional que va a haber el 30 de junio por la salida de este Varela, porque va a haber júbilo en las calles, júbilo nacional por la salida de Varela. Y capitalice ese júbilo nacional en torno a hacer una propuesta de Estado, de unidad nacional, que es lo que a este país le corresponde y tiene que hacer en función de pensar en grande, en función de pensar en una nación que está sumida en un problema rescatable desde todo punto de vista. Rescatable. Panamá no está en las postrimerías de sus últimos días. Es mentira eso. Lo que necesitamos es esperanza, que nos dejen trabajar, que pueda el país volver a retomar su dinámica normal de un país pujante que está creciendo, mal creciendo, pero está creciendo en áreas donde hay que bajar ese crecimiento a las áreas que generan empleo y desarrollo y poderlo echar hacia adelante. Móntese el próximo presidente en el júbilo nacional de la salida de Varela el 30 de junio, que ojalá a alguien se le ocurra hacer una manifestación de celebración nacional en la cinta costera. En el Parque Urraca. En el Parque Urraca, que ya en ese momento no habrán patrullas ni policías impidiéndolo, Sí. ¿no? Porque muerto el rey, viva el rey. Viva el rey. ¿No? Y aprovechar esa buena vibra. Yo creo que va a haber una buena vibra. Habrán vencedores y vencidos, pero va a haber una buena vibra. Se acabó Varela. Ya, cualquier cosa es mejor que esta porquería. Se acabó Varela. Eso es una gran realidad que este país va a vivir. Y mi consejo al nuevo presidente, el que sea, móntese en ese júbilo nacional y construya de ahí una base de unidad nacional. No hay duda de eso. José Raúl Mulino, como siempre, un placer tenerte acá. Gracias.